La siguiente ponencia, la siguiente presentación sería a cargo de Lidia Guitart. Ella es ingeniera forestal en la Asociación de Propietarios Forestales del Montnegre Corredor y también explicará la experiencia de la implementación de la gestión de masas mixtas en su zona. Lidia, cuando quieras. Gracias, Miriam. Mario, no sé si puedes poner la presentación. Se te oye un poco floja. Sí. Un poco. Se te oye un poco flojo, Lidia. A ver. No sé, ¿me oís? Ahora mejor. A ver, ahora, ¿me oís? Sí. ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Lidia, recuerda tomar el control. Correcto. Adelante. Muy bien. Bueno, pues yo os contaré un poco nuestra experiencia en la aplicación práctica de esta gestión para la adaptación al cambio climático de los bosques mixtos. Bueno, en primer lugar, para aquellos que no conozcáis dónde se encuentra el macizo del Montnegre y el Corredor, que es donde se ubica la asociación en la cual yo trabajo, comentaros que bueno, se ubica en el noreste de Cataluña, muy cerca de la costa. Aquí en la derecha, en la imagen de la derecha, se ve en amarillo el ámbito de actuación de la asociación. Y como podéis ver, esa masa más boscosa del centro sería el macizo, que supone unas 32.000 hectáreas forestales. Y como también podéis ver, a su alrededor pues hay una importante zona urbanizada, sobre todo en la parte de la costa, que bueno, supone un reto para la gestión forestal. También hay una figura de protección, está el parque del Montnegre del Corredor, que podéis ver en verde. En cuanto a formaciones forestales, en el macizo encontramos las 4 formaciones forestales objeto de estudio. En azul y en verde podemos ver los encinares y los pinares, que en nuestro caso eran pinares de pino piñonero, y que se reparten bastante por todo el macizo. En cambio, los castañares y los robledales se concentran sobre todo en la parte central, que también es donde se encuentran las zonas más altas y también más húmedas. Entonces, en cuanto a rodales demostrativos, ubicamos un total de 24 rodales, que suponen unas 75 hectáreas, y que a nivel de formaciones forestales, estos se repartieron en 25 hectáreas en 5 rodales de encinar, a 21 hectáreas de castañar en 12 rodales, a 11 hectáreas de robledal en 4 rodales y 20 hectáreas de pinar en 4 rodales también, en este caso pino piñonero, que es el que más tenemos en el macizo. La superficie media del rodal solía ser de unas 4 hectáreas, excepto en el caso de los castañares, que se encontraban en superficies muy reducidas y entonces la superficie era inferior. Teníamos más rodales, pero de menor superficie, hecho que comportaba un aumento del esfuerzo a nivel de seguimiento técnico. A nivel de planifolios a potenciar que encontramos en nuestro macizo, el que encontramos con más abundancia son los robles. Nosotros tenemos presentes 3 especies de robles. El roble pubescente, que se encuentra también repartido por todo el macizo, el roble albar y el quejigo andaluz. Estos 2 son los que se concentran más en esta zona central, más húmeda. Se encuentran formando bosques mixtos, como os podéis suponer, pues se hibridan muchísimo. Y una de las características importantes es que son robles de muy buen puerto, mucha vigorosidad, intereses a nivel productivo. Interesantes, perdón. Otra especie también bastante presente en el macizo es el cerezo. Este lo encontramos en diferentes tipos de masas forestales, ya puede estar presente en encinar, como en castañar, como en robledal, normalmente formando pequeños bosquetes, algunos en forma de especies más jóvenes y en otros casos pues individuos ya más adultos y también en algunos casos bien conformados, como el de la fotografía. Otros planifolios también presentes, pero menos presentes que los anteriores, serían el serval común, el sorgo silvestre y el fresno. Quizá el menos presente es el fresno. Este sobre todo se concentra en las zonas de ribera, pero a nivel de especie esporádica dentro de las masas forestales pues no lo encontramos mucho. El que sí quizá cada vez tenemos más presente es el Sorbus terminalis, pero siempre son individuos muy jóvenes.
Bueno, ya vamos directamente a los tratamientos que hemos realizado en estos rodales demostrativos. Podemos dividirlos en los tratamientos sobre el estrato arbóreo y sobre el estrato arbustivo. En cuanto al estrato arbóreo, pues realizamos a nivel de masa una clara selectiva o entresaca en función del estado en el que se encontraba la masa, el cual se combinaba también con un resalveo de aquellos individuos de quercinias más jóvenes o también castaño, y además aplicábamos criterios de silvicultura de árbol. A nivel de estrato arbustivo, lo que realizamos fueron desbroces selectivos. Aquí sí que cabe destacar la situación particular del Monegre del Corredor, que es que a nivel de sotobosque las especies que son más presentes son el madroño y el brezo, pero este madroño y este brezo presentan un porte bastante arbóreo. Pueden llegar a los 2,5 metros y con diámetros de quizá hasta 15 de diámetro. Entonces, al encontrarnos esta situación, lo que decidimos fue hacer ese desbroce selectivo en forma de resalveo, es decir, tratar a esas especies de sotobosque como si fuesen especies arbóreas. ¿Por qué? Pues porque veíamos que si cortábamos toda la cepa entera, en primer lugar generábamos muchos restos, en segundo lugar abríamos un espacio a la luz, hecho que propiciaba también el rebrote de esas especies de sotobosque. De esta manera, al dejar entre 1 y 3 rebrotes de estas especies de sotobosque, lo que hacíamos es que el rebrote, después de la corta, no fuera tan intenso y además manteníamos este ambiente de media sombra. Y finalmente, en los rodales que antes os he comentado de pinar, habían 2 de los 4 que se ubicaban en zonas ya más degradadas. Una de ellas, por ejemplo, había sufrido un incendio hacía bastantes años, y con baja cobertura arbórea. En esas zonas lo que hicimos fue una corta sanitaria de aquellos árboles que estaban en peor estado sanitario, realizamos un resalveo tanto de las especies más jóvenes como del sotobosque y además realizamos una plantación de enriquecimiento. En este caso fue una plantación de enriquecimiento mixta, combinamos 3 especies de coníferas con 4 especies de frondosas y también probamos 4 tipos de protectores distintos. Teníamos un marco de plantación orientativo y íbamos plantando una especie u otra en función de los requerimientos de la especie, siempre intentando tener una buena representación de diferentes situaciones distintas. Bueno, ahora ya tenemos los tratamientos definidos. ¿Cómo los aplicamos? Pues bueno, lo primero que hicimos fue juntarnos todos los técnicos de la asociación y recoger esos criterios de gestión y trasladarlos a una serie de directrices más simples que fuesen muy fácilmente transferibles tanto a los propietarios como a los trabajadores forestales. Y también que pudiésemos interiorizar muy fácilmente los técnicos para tener también el mismo discurso. Una vez definidas estas directrices, nos pusimos a realizar el marcaje. ¿Qué nos encontramos en el Monegre? Como os he comentado antes, el hecho de que tuviésemos ese sotobosque tan arbóreo, que además se sumaba en zonas que hay unas pendientes bastante fuertes y muchas veces con la presencia de zarzaparrilla, pues era como una pared bastante impenetrable en algunos casos, de manera que tuvimos que valorar qué hacíamos con el marcaje. Si primero hacíamos un desbroce y marcábamos todo o si solo marcábamos una zona representativa. En nuestro caso, marcamos solo una zona representativa, primero porque en ese momento no sabíamos cómo tratar a nivel de desbroce aquel regenerado de esas especies esporádicas a potenciar y también porque vimos en ello una oportunidad de a la vez de hacer las actuaciones formar a los trabajadores. Claro que eso implicaría un mayor control y seguimiento de los trabajos, pero preferimos apostar por ello. De todas formas, recomendamos que si es posible el marcaje, se realice el marcaje. Cuando empezamos ya a la realización de los trabajos, lo primero que hacíamos era, nos encontrábamos con la cuadrilla de motoserristas, bueno, de trabajadores. Nos encontrábamos con el jefe de cuadrilla, que normalmente era el motoserrista que cortaba, el resto desbrozaban y apilaban, y en el caso que hubiesen 2 motoserristas, pues los 2 que cortaban, y les enseñábamos la zona que habíamos marcado, les comentábamos las directrices
Y luego les preguntábamos a ver ellos cuál cortarían, cuál no, y ya empezábamos a hacer esa primera corta, pero con mucho seguimiento. Estábamos nosotros allí con ellos. Estrategias que utilizábamos para que incorporasen bien los criterios, pues comparábamos esas actuaciones con otras conocidas. También cabe decir que nosotros normalmente trabajábamos con unas mismas, más o menos, cuadrillas forestales. Entonces, nuestra idea es que incorporasen esos criterios ya para aplicar en otras zonas una vez se finalizase el proyecto, para extenderlo en otras zonas. Entonces, lo que hacíamos es, otras cortas que nosotros conocíamos, las utilizábamos como comparación. Luego había ese seguimiento intenso con ellos, controlábamos el peso de la corta a partir del área basimétrica. Sobre todo decidíamos mucho en mantener los pies no inventariables, especialmente en aquellas zonas, que en esto nos pasaba mucho en los robledales, que había menor densidad, pero árboles más grandes, y nos interesaba también dejar esos pies no inventariables. Y incidíamos que eran actuaciones de una menor intensidad que las que estaban acostumbrados ellos. A nivel de promoción de pies de futuro y regenerado, pues definimos una serie de características para que pudiesen identificar bien los pies de futuro. Primero, una priorización a nivel de especies, también con criterios de buena conformación, interesantes a nivel de productividad, de biodiversidad, etc. Era importante que pudiesen identificar bien las especies, especialmente porque las actuaciones se realizaban en invierno y no tienen hoja. Pudimos ver que lo incorporaban bastante bien. Era más difícil a nivel de árboles jóvenes o regenerado, pero a nivel de árboles adultos, pues sí. Incidíamos mucho en la liberación de copas, que mirasen arriba, viesen los competidores a nivel de copa y quitasen uno, máximo dos, manteniendo ese estrato de servicio de árboles que están en el estrato inferior. Y una cosa que al principio les costaba y costó un poco de comentarles fue que en aquellos casos que eran árboles con una conformación peor, pero que pudiesen ser interesantes a nivel de biodiversidad, los tenían que respetar como si fuesen un árbol de futuro. Por ejemplo, si tenían un serval muy mal conformado, pues se tenía que potenciar porque era quizá el único serval que encontrábamos en mucha superficie. Particularidades Perdona, Lidia. Sí. Deberías también ir... ¿No se oye? No sé, Didi. ¿Me oyes? Sí. No, que deberías también ir cerrando porque ya te queda un minutito. Un minutito, vale, perfecto. A nivel del roble, pues teníamos que tener mucho en cuenta la orientación porque a nivel de luz, pues podía provocar brotes y depreciar esa madera. Y la actuación sobre el matorral, pues incidir en ese resalveo, un poco lo que os he comentado antes. Con eso reducimos la área basimétrica entre un 15 y un 30%, conseguimos una descontinuidad vertical y horizontal y una mayor proporción de planifolios esporádicos. Aquí están las actuaciones. Si después tenéis las presentaciones podéis ver un poco la comparación. En general podéis ver que son actuaciones bastante suaves. Y a nivel de producto, lo que se sacó básicamente fueron leñas, trituración y serra para palet, pero hubo una pequeña proporción de serra de calidad. Entonces, ¿cómo tratamos esa sierra de calidad? Porque eran cantidades muy pequeñas que a nivel de comercialización es muy difícil poder comercializarlas. Entonces, nosotros en la asociación disponemos de una plataforma permanente y allí donde normalmente acumulamos madera para biomasa de trituración, entonces lo que hacíamos era aprovechar los viajes de la madera de trituración para bajar también madera de mayor calidad y la separábamos. Aquí esperábamos a tener una cantidad suficiente para la comercialización, ya sea a nivel de industria o ya sea a nivel de que hubiese algún interés a nivel de pequeños artesanos o carpinteros, etc. Y algunas de las experiencias así concretas fueron que algunos cerezos pues, se usaron para hacer este mueble que vemos aquí y algunos castaños para hacer este paso que vemos por aquí. A nivel de conclusiones, pues eso, a nivel de actuaciones, pues sí debe haber un acompañamiento, una transferencia de directrices bastante simples, fáciles de incorporar y es crucial un buen sistema de logística para la ejecución, clasificación y comercialización del producto, de esos productos, para poder promover esa diversificación a la larga.
Y nada, muchas gracias por la atención. Luego ya comentamos si hay alguna pregunta. Y bueno, eso es todo por mi parte. Gracias.